Seguro que casi todos conocéis el CMD. Para los que no, simplemente es esa ventana negra la cual mucha gente se ha creído hacker por usarla. Yo me incluyo. Simplemente ponías color A y luego tree y ya con eso, si alguien te ve que no tenga mucha idea de informática, ya eres automáticamente un hacker. Realmente el CMD es el nombre que tiene la terminal de Windows, por lo que referirte a las terminales de otros sistemas operativos como puede ser macOS o Linux con este mismo nombre sería erróneo. El caso es que seguro que muchos no sabéis que Microsoft no quiere que uses el CMD, pero eso lo veremos más adelante. También veremos algunos comandos que os pueden resultar útiles, incluido uno para ver si un archivo está corrupto o incluso si tiene algún virus. Así que quedaros viendo el vídeo completo si os interesa todo esto. Pero lo que está claro es que si habéis trasteado alguna vez con la terminal, muchos de los que estáis viendo el vídeo no la habréis usado mucho más allá de ver tu IP para crear un servidor en Minecraft. O me vais a decir que no, porque realmente, ¿quién navega por los directorios con el CMD? Es que además ni siquiera tiene el comando touch que tiene Linux e incluso Mac para crear archivos desde la misma terminal. Aunque seguro que muchos os preguntaréis qué utilidad realmente tiene el CMD hoy en día. Y para entenderlo primero tenemos que entender su origen. En 1981, una empresa que estaba empezando, llamada Microsoft, lanzó su primer sistema operativo llamado MS-2. En este momento las interfaces gráficas obviamente no existían, y el ordenador se manejaba en todo momento desde la terminal. Este sistema operativo fue la base de Windows durante casi 20 años, hasta que dejó de utilizarse con Windows Me. Y es que en un principio Windows no era más que un complemento de MS-2. La interfaz gráfica, que era Windows, era, por así decirlo, como una especie de programa aparte. Volviendo al principio con las primeras versiones de MS2, aunque muchos lo hayáis pensado, realmente en esta época no existía el CMD, pero sí su antecesor llamado command.com, que aunque es bastante parecido no es exactamente lo mismo. Hasta la aparición de Windows NT en 1993 no aparece el CMD tal y como lo conocemos hoy en día, siendo este sí la base de Windows hasta hoy. Los comandos han ido actualizándose a medida que han salido nuevas versiones como Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y bueno, las demás que han ido saliendo a partir de ahí, pero todo sigue funcionando prácticamente igual. Por lo que a día de hoy el CMD sigue integrado en Windows, pero de una forma un poco escondida, y es que está orientado para usuarios más avanzados, y digamos que Windows de alguna manera u otra lo oculta para que no rompas tu PC con un comando. Por cierto, suscríbete. Pero realmente el CMD sí que tiene algún uso actualmente, así que vamos a ver unos cuantos comandos que os pueden resultar útiles o que por lo menos os resultarán interesantes. El primero es el comando fc. Este comando te permite diferenciar entre dos archivos. Si tenemos dos textos que se parecen mucho, con este comando sabremos cuál es la diferencia que existe entre estos dos. Y también vale para imágenes. Si ponemos fc y ahora /b, hará una comparación binaria entre las dos imágenes. Otro comando interesante es tracert. Si alguna vez tienes curiosidad por ver la ruta que sigue tu ordenador para llegar desde tu navegador hasta un sistema remoto, como pueden ser por ejemplo los servidores de Google, puedes utilizar el comando tracert para verlo. Este significa trace route, que envía paquetes a un destino remoto y te proporciona toda la información que veis aquí, como por ejemplo el número de saltos, que son los servidores intermedios por los que pasas antes de llegar al destino, el tiempo que se tarda en llegar a cada salto, la IP y a veces también el nombre de cada salto. Y para mí el más interesante de todos es el comando sfc, que significa System File Checker. Este, como os he comentado al principio, sirve para comprobar la integridad de un archivo en concreto. Es decir, con este comando puedes ver si un archivo está corrupto o incluso si tiene alguna clase de virus. Para usarlo tienes que ejecutar el CMD como administrador, que eso se hace dándole clic derecho al icono y seleccionando ejecutar como administrador. Ahora escribiendo sfc/scannow comprobará la integridad de todos los archivos del sistema que están protegidos. Si se encuentra algún problema, los archivos se reparan con los archivos de sistema respaldados. Este escaneo puede durar hasta 10 o 15 minutos, así que tened paciencia.
Pero os sorprenderá saber que Microsoft no quiere que uses el CMD. ¿Por qué? Bueno, todo esto empieza cuando uno de los directivos de Microsoft puso un tweet en el que prácticamente rogaba a todo el mundo que dejaran de usar el CMD. Realmente esto tiene un sentido bastante lógico, y es que en el tweet se pedía que se dejara de usar CMD y que la gente se pasara a PowerShell. ¿Por qué? Bueno, para los que no lo sepáis, PowerShell es básicamente un CMD pero bastante más potente. También viene preinstalado con el propio Windows, pero es bastante más completo y moderno. Por ejemplo, además de detectar los comandos de otras terminales como la de Linux o Mac, siendo que si listamos los archivos en un directorio, en CMD se hace con el comando dir, y tanto en macOS como en Linux se hace con ls. Si en el CMD pones ls, te dice que no reconoce ese comando. En cambio, si lo haces en PowerShell sí que te lo reconoce, pero también te reconoce el comando dir que solo funciona en CMD. O sea que básicamente reconoce los comandos tanto de Unix, que son Linux y Mac, pero también obviamente te reconoce los de Windows. Esto puede parecer una tontería, pero cuando estás acostumbrado a usar tanto Linux como Windows, empiezas a mezclar comandos y es un dolor de cabeza. Pero realmente va mucho más allá. PowerShell es en general una herramienta más moderna y que, entre otras cosas, te permite la programación orientada a objetos, es decir, una programación más compleja, por lo que no solo nos permite trabajar con el propio sistema, sino que también con programas de Microsoft como SQL, Exchange, etc. Pero entonces, si PowerShell es mejor que CMD en todo, ¿por qué no eliminan CMD? Bueno, realmente hay una única pero clara razón, y es por la compatibilidad con las versiones anteriores. Y es que muchos programas antiguos siguen funcionando solo con CMD, por lo que este no puede ser eliminado así de repente. Pero lo cierto es que sí que pasa a un segundo plano con la aparición de PowerShell. Aún así, el porcentaje de gente que utiliza PowerShell sigue siendo bastante bajo. Como veis, es solo un 6% con respecto al 94% de gente que utiliza el CMD. Realmente este porcentaje no es verdad, es el porcentaje de gente que está suscrito al canal que ve mis vídeos. Que por cierto, solo un 6% de la gente que ve mi canal está suscrita. Suscríbete, ¿no? En resumen, el CMD y las terminales en general de todos los sistemas operativos están destinadas a usuarios avanzados que quieren aprovechar al máximo su ordenador. Por ejemplo, Git, una de las herramientas más usadas por programadores, está pensada para usarse en todo momento desde la terminal, aunque luego tengamos una aplicación con interfaz gráfica. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo por mi parte. Eso ha sido todo y adiós.